Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo enseguida: ven y ponte a la mesa? ¿No le dirán más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda que es esta lectura, ¿verdad? Que el Señor hoy nos está proponiendo en este 27º domingo de mañana lleva del tiempo ordinario. Y aquí hoy nos invita a aumentar nuestra propia fe. Fe se dice amén en hebreo. Amén se dice ayetu'u por los valores, por los principios. Ayeyara, yanda poirishui. Entonces, queridos amigos, la palabra amén, que lo traducimos como fe, creer. Esto es lo que por eso decimos profesar la fe, por una parte. Nuestro credo ya es veñande, porque ya tu veñande ya es arejina, porque estamos seguros que esto es lo que el Señor nos pide y hacia aquí tenemos que caminar. Entonces esta lectura por eso dice: aumentanos, Señor, la fe. Quiere decir que ñande cabe ya cacuave anas ñañen bombarete vean a peñande yara ñe erupibe. Aferrarnos, saber que solamente el Señor es el que nos puede salvar y nos puede dar la libertad de los hijos de Dios. Y más aún nos anima y nos dice: peña tendéguena, la bella pojanguan la cambio, y la si tuvieras fe como un granito de mostaza. Fe como un granito de mostaza. Imagínense, queridos amigos, cómo el Señor nos está desafiando. Le dirías a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y esa morera les obedecería. Esto es entonces ciertamente que es un lenguaje bastante pensado y un lenguaje bastante exagerado, lleva, diciendo que por el hecho de decir arráncate de raíz, plántate en el mar, esa morera les va a obedecer. Pero Pedro dice que la fe es demasiado grande. La fe que mueve montañas. ¿Quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve: enseguida ven y ponte a la mesa? Bueno, esto es, queridos amigos, sobre todo para que nosotros podamos entender que tenemos que prepararnos y tenemos que hacer un camino en nuestra propia fe. ¿Acaso no le dice más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? Bueno, todo esto nosotros sabemos que son preguntas retóricas, es decir, lleva, porque son nuestros criados, son nuestros empleados. Entonces, ¿quién es el patrón que va a decir: bueno, oye, yo estamos en una o lo que sea? No. Aquí justamente dice lo contrario. ¿Acaso no le dirán más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? Esto es muy interesante y sobre todo, queridos amigos, cómo termina hoy la palabra del Señor. ¿Acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Por haber hecho lo mandado. Es decir, pero entonces tienen que ser agradecidos, queridos amigos, porque supimos trabajar en comunidad, responder a la palabra del Señor y hoy estar en esta situación positiva en que
entregamos, hacemos, decimos a través de la palabra de Dios lo que nosotros también anhelamos y deseamos. Y al final dice, digan, ¿verdad? Después de haber hecho todo, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Añadió ahí. Mirar un poco hacia el futuro, queridos amigos. Anila ñeñemo va eguasuetereite lleva la última Coca-Cola del desierto de hoy. Dente maoya lleva, ahí vas a ver perumbandra pisacuea, ahí ere mañana pisacuea, tente hoy. No. La sencillez, la humildad y este gran amor a los hermanos. Que así sea. Que así sea.